El Departamento de Relaciones Públicas, Prensa y Protocolo de la Asamblea Legislativa presenta Asamblea Legislativa Noticias. Porque hay cosas buenas que decir. Aprueban proyecto que dejaría sin herencia a quien maltrate a un adulto mayor. Municipalidades anuentes a controlar contrabando y adulteración de licor. Sectores con dudas al proyecto de empleo público. Diputados piden cuentas a autoridades de la Caja por atención de adultos mayores. Vamos al detalle de las informaciones. Los diputados aprobaron el proyecto 20.867, ley para actualizar las causales de indignidad para heredar, esto con el fin de que quien maltrate a un adulto mayor no pueda acceder a sus bienes. El diputado José María Villalta manifestó que la legislación estaba notablemente desfasada y presentaba vacíos importantes. La indignidad es una figura que permite negar el derecho a la herencia a aquellos herederos que han maltratado a las personas causantes, a los que dejan la herencia. Por ejemplo, cuando los hijos desatienden o abandonan a los padres, se establece la posibilidad de que en un proceso civil se le impida a ese hijo que abandonó a su padre recibir la herencia. Además, Villalta explicó que quien, por ejemplo, de muerte o atente contra la vida de sus padres o hijos y les ocasione lesiones o cometa agresiones físicas, agresiones sexuales o alguna ofensa grave contra estas personas, no podrá heredar sus bienes. Las causales que están hoy en la ley están totalmente desfasadas y no contemplan situaciones graves como por ejemplo la negativa a dar una pensión alimentaria o el abandono de las personas adultas mayores cuando están enfermas, cuando tienen una condición de discapacidad, y esas causales desactualizadas provocan hoy que se den injusticias, por ejemplo, que muere una persona adulta mayor y los hijos pelean la herencia y a veces se la quitan a la única hija que cuidó al adulto mayor, mientras que los que abandonaron y no lo cuidaron reclaman la herencia a pesar de que nunca se hicieron cargo de esa persona adulta mayor. Entonces, con este proyecto de ley lo que queremos es evitar esas injusticias. Los diputados también aprobaron el expediente 19.835, incorporación de la figura de la caducidad al Código Procesal Contencioso Administrativo, y el 20.906, que también reforma el Código Procesal Contencioso Administrativo, pero este busca que el incumplimiento de los plazos para dictar sentencia no sea causal automática de nulidad de todo lo actuado y resuelto en ese tipo de procesos. La Comisión de Económicos continúa con el trámite y consulta del proyecto 20.961, Ley contra la adulteración, imitación y contrabando de bebidas de contenido alcohólico. Jonathan Espinosa, director ejecutivo de la Asociación Nacional de Alcaldes, dijo que están de acuerdo con que los municipios sean los encargados de cerrar negocios que adulteren licor, pero requieren autorización por ley. Y del por qué los alcaldes proponen respetuosamente ante los diputados que se pueda legislar en la materia. El artículo 47 de la Constitución Política reza en su último párrafo: los consumidores y usuarios tienen derecho a la protección de su salud, ambiente, seguridad e intereses económicos, a recibir información adecuada y veraz. Y de ahí que se propone efectivamente un mecanismo de trazabilidad que permita no solo el tema de recaudación, sino un tema de salud, como ustedes y todos lo vimos en la prensa a inicios de este año. Los municipios podrían aportar 1.000 policías municipales para apoyar a la policía fiscal. Para los alcaldes y para las municipalidades es una necesidad regular este tema y darles competencia y investidura para poder proceder. Queda claro que lo que están pidiendo es una extensión de su competencia sin pedir de regreso ni un aumento en el erario, ni una parte de lo decomisado ni nada. Entonces, realmente no, me parece a mí que esto reafirma el tema de que este proyecto es un proyecto ganar-ganar. Lo que estamos haciendo es sumando inspecciones para evitar muertes. El grupo legislativo aprobó un texto sustitutivo del proyecto 21.177, ley para determinar las comisiones de intercambio y por las transacciones de compra con tarjetas de crédito y débito. Esta iniciativa será dictaminada muy pronto y procura interponer un régimen sancionatorio y rebajar el porcentaje del uso de datáfonos para pequeños negocios. Los representantes de los sindicatos de educación de ANDE, APSE y la Unión de Gobiernos Locales mostraron sus dudas con respecto al proyecto de ley marco de empleo público.
Melina Cedeño Castro, presidenta de APSE, mostró su preocupación con el proyecto de ley y la rectoría que tendría Mideplan. Concluimos que el proyecto de ley carece de ciertos componentes sustantivos para un plan que, según su exposición de motivos, busca mejorar la gestión pública en lo que a empleo público concierne. De igual forma, la propuesta carece de una articulación operativa que explique la vinculación jerárquica, política y técnica entre las diferentes instancias, y aún más de la definición rectora de diferentes ámbitos, como la estimación salarial para instancias públicas como el nivel municipal o las universidades públicas. Por su parte, el presidente de ANDE, Gilberto Cascante, pidió a los legisladores archivar el proyecto de ley. En conclusión, debo ser claro en señalar que no es cierto que las personas trabajadoras de la educación pública tengan privilegios, más allá de los derechos básicos que contempla el Estatuto del Servicio Civil, por lo que no encontramos en este proyecto una mejora real de las condiciones del empleo público. En lo que toca a educación, sobre lo cual existe una gran duda del Estado costarricense, por lo tanto no creemos, por lo cual existe una gran deuda del Estado costarricense y por lo tanto no creemos que beneficie la justicia y la equidad. Para los líderes gremiales, el modelo salarial propuesto es engañoso y generaría un empobrecimiento del sector público al que se le ha venido culpando del déficit fiscal. El legislador de la Unidad Social Cristiana, Erwin Macís, cuestionó la valoración sindical de resistencia al cambio. Que es importante la autocrítica, todos, para poder buscar los mecanismos y mejorar. No siempre aferrarse a defender que todo está bien, que no podemos cambiar, que no podemos mejorar, que no podemos hacerlo, que el salario único… eso al menos yo lo percibo como una resistencia al cambio. Y no sé si lo han visto, pero el país está cambiando muchísimo. Y el que no cambia con el cambio lo cambia. Entonces, los invito a construir. Yo creo que ese proyecto de ley es indispensable, creo que es necesario y creo que es mejor que lo hagamos entre todos. Los representantes de la Unión Nacional de Gobiernos Locales señalaron algunas preocupaciones sobre el salario global y la evaluación al desempeño, pues aseguran que es subjetiva. El contenido propio de la ley hace una referencia que va en menoscabo de un régimen que por sí solo tiene estructuras muy definidas y en otros tiene estructuras que hace falta fortalecer y que de alguna manera con esta ley sentimos que viene más bien a incidir negativamente. Los legisladores les preocupa esta nueva normativa, pues podría violentar la autonomía municipal, por lo que analizarán con cuidado la reforma, pues en el caso de las municipalidades son 81 realidades distintas. Los diputados miembros de la Comisión de Seguridad mostraron su preocupación tras escuchar las denuncias que hicieron los jueces y juezas de ejecución de la pena de Alajuela con respecto a los fallos del cambio de cárcel por monitoreo con tobilleras. Quienes señalaron que se han topado con dispositivos muy frágiles, falta de información tanto de la unidad de monitoreo como de adaptación social, poco acceso a la unidad de monitoreo, así como centralización en San José. Que el Poder Judicial se echa en la culpa ejecución a los tribunales a ejecución. O sea, realmente no estamos avanzando porque nadie está tomando las responsabilidades de los que le corresponde a cada quien y no se trata de decir es que son los tribunales, es que somos nosotros. Por eso estamos como estamos. O nos ponemos serios y trabajamos como tenemos que trabajar coordinadamente entre todos o este país, yo no sé dónde va a terminar. Bueno, aquí hay que hacer una diferenciación. Primero, en los casos que el juez de ejecución de la pena concede, que vimos que son, en el caso de nosotros, 4. Hay una diferenciación para la gente que tiene monitoreo electrónico. Puede ser por sentencia de un tribunal, nosotros solo le damos el seguimiento, el tribunal ordenó, hizo la sustitución de la prisión por el arresto domiciliario, va para ejecución para que le demos el seguimiento respectivo y de esas son las grandes revocatorias que hablamos. Otro es el caso, que son esos 4 incisos que usted nos menciona, del juez de ejecución. Una vez en etapa de ejecución de la pena, cuando la persona está condenada a una pena privativa de libertad, el juez de ejecución de la pena, ante la solicitud, en casos de embarazo, en casos de humanidad, de los incisos ya referidos, puede conceder el arresto domiciliario. Ahí es
lo dejaron abierto. Cualquier tipo, puede ser reincidente o no reincidente, simplemente que cumplan esos 4 requisitos. Los jueces explicaron que de 241 solicitudes para el uso de tobilleras, han concedido 4 en 2 años en Alajuela. Vemos que los problemas son recurrentes, ¿verdad? Liquidación de la pena, permisos urgentes, remisión tardía de la pena, divorcio entre policía, falta de abordaje, poco personal, mejorar los informes, deficiente acceso a la comunicación. Y también el señor juez nos decía que pasamos de la tecnología, ¿verdad?, a un lapicero, a un cuaderno, y en vez de subsanar los problemas, del 2016 pasaron de 6 puntos al 2018 ya llevan 9 puntos más, y en vez de ir subsanándolo, vamos como en decadencia. También traigo un caso, el 18-001301-0065-PE, número interno 2128 PAM 19C1, en el cual esta persona reportó que su batería no estaba funcionando en el mes de abril de este año. El 26 de junio fueron los policías penitenciarios, porque esta persona vivía en Pavón, en San Carlos, en una zona muy alejada. Los policías fueron, pero no llevaron la batería. Y al día de hoy, cuando llegaron, se les había olvidado la batería. Entonces, al día de hoy, que estamos en octubre, esta persona está desde abril sin seguimiento. Tenemos el caso entonces de una persona que reporta, ¿cuántas personas tenemos que no reportan? Pero esta se atrevió a reportar la batería en abril, lo visitaron hasta julio y luego desde la visita no le llevaron el repuesto. Entonces, se tiene una persona con esta condición donde se está monitoreando con llamadas porque tiene un dispositivo que no funciona y no se le han podido cambiar. Esto demuestra de que no es responsabilidad únicamente de la persona que provee el servicio, sino en este caso quien lo está monitoreando. Y quien está monitoreando esto es el Ministerio de Justicia. Como lo dice el diputado Harlan Hoppelman, hay un presupuesto, una solicitud de 2.300 millones de colones para aumentar este servicio sin aumentar una plaza, sin aumentar una cámara más para vigilancia. Además, la comisión dictaminó a favor el proyecto 21.490, que pretende autorizar a las policías nacionales a implementar en los procesos de selección de personal el examen psicofisiológico de polígrafo. Esto con el propósito de disminuir los niveles de infiltración de la delincuencia. Ante la denuncia de que el pasado 10 de septiembre se negó la atención médica a una adulta mayor de 99 años por tener la cédula de identidad vencida, la Comisión de Discapacidad llamó a las autoridades de la Caja Costarricense del Seguro Social para conocer las medidas para evitar que se repitan estas situaciones. La diputada Xiomara Rodríguez preguntó sobre las acciones desarrolladas en el área de emergencias de los hospitales para la atención de los adultos mayores. ¿Hay algo que se pueda hacer, ya sea como protocolo, norma, reglamento o que salga de aquí, de la Asamblea, para estos casos con los adultos mayores? Y una de las cosas que estamos intentando es fortalecer los servicios de geriatría en los diferentes hospitales y la presencia de geriatras dentro de las unidades de emergencias. ¿Por qué lo digo? Porque lamentablemente los adultos mayores a veces son difíciles de valorar, porque ellos dentro de sus manifestaciones son manifestaciones atípicas y eso hace que confunda el cuadro. Entonces, tener un geriatra, un especialista que pueda priorizar adecuadamente la atención de ese adulto mayor y que incluso ayude en el tamizaje del adulto mayor para evaluar realmente la emergencia de ese paciente para ser atendido, yo creo que sería clave para definitivamente mejorar esa atención. La proponente de la moción para pedir explicaciones, la diputada socialcristiana Araceli Salas Eduarte, sentenció que tener la cédula vencida no era justificación para no dar la atención médica y pidió a las autoridades buscar medidas para agilizar la atención. Yo creo que 10 días de vencimiento que tenía esa cédula no era justificación para que no se le diera la atención médica, ¿verdad? Porque ni siquiera para ir a votar el día de las elecciones le pasan los 10 días a una cédula vencida con 10 días, o sea, mucho menos a una atención médica que ocupaba una adulta mayor en ese momento. Entonces, nosotros hemos conversado y yo creo que toda la comisión estamos anuentes a si hay algo que podamos nosotros colaborar para que en todos los hospitales del país
y en todos los lugares donde se dan servicios médicos, atención médica, se pueda agilizar cuando un adulto mayor llega a solicitarlo. El doctor Mario Castillo Cubillo, gerente médico de la Caja, señaló a las diputadas que se trabaja en capacitar a los colaboradores en servicio al cliente y atención al usuario, haciendo un trato más humanizado. Emitimos una directriz a los centros de salud instando a que en los momentos que se presenten situaciones de este tipo, llamar al sentido común a los colaboradores y que comenten la situación con las jefaturas respectivas para que esto no se vuelva a repetir de ninguna forma. Por su parte, la doctora Iliana Bolaños, directora del Hospital Nacional de Geriatría y Gerontología, doctor Raúl Blanco Cervantes, indicó que la paciente inmediatamente se dieron cuenta, se le reprogramó la cita y se giró una directriz para que no se repitan más estos casos. Y realmente nosotros tratamos de fomentar hasta donde sea posible incluso que la atención prevalezca sobre cualquier trámite administrativo. La ministra de Hacienda, Rocío Aguilar, reconoció que el acuerdo entre la Caja Costarricense del Seguro Social y los sindicatos de salud violentaba la ley de fortalecimiento de las finanzas públicas. Así lo hizo ante los legisladores de la Comisión de Control de Ingreso y Gasto Público, que abrieron una investigación sobre este caso bajo el expediente 21.581. Los acuerdos que se suscriben en febrero y luego que se ratifican o que se mejora un poco en agosto son clarísimos en términos de que los salarios continuarán pagándose, y dicen en esos términos, continuarán pagándose de manera porcentual y no nominal. Entonces esa base de cálculo es diferente y por supuesto que sí está generando erogaciones adicionales. Si hubo aumentos en la base o se pagó un retroactivo o se pagó alguna suma o se reconoció algo que llega a la base, sí hay pagos de más que deberán recuperar, pero yo no sé si en ese periodo, hasta que la Caja, la Contraloría le dice que le ordena, yo no sé si hay pagos, si hubo o no ajustes a las bases, y sería totalmente especulativo de mi parte siquiera mencionarlo, sugerirlo. A los legisladores les preocupa si tras el acuerdo se le hicieron pagos de más a los trabajadores de la Caja, esto por la no aplicación de la nueva normativa. Contenido de los acuerdos suscritos entre los jerarcas de la Caja y los sindicatos, a su criterio, violentan la ley de fortalecimiento de las finanzas públicas en lo que respecta al título de empleo público, entiéndase remuneraciones. Pero evidentemente un acuerdo que es contrario a lo que este Congreso aprobó en ese título tercero, no podría de ser un acuerdo válido en nuestro ordenamiento jurídico. Los diputados también aprovecharon la oportunidad para consultarle a la jerarca sobre la responsabilidad de Román Macaya, presidente ejecutivo de la Caja, en el desacato a lo dispuesto a la Ley de Fortalecimiento de las Finanzas Públicas. El Departamento de Relaciones Públicas, Prensa y Protocolo de la Asamblea Legislativa presentó Asamblea Legislativa Noticias. Porque hay cosas buenas que decir. Si tiene alguna consulta sobre el Congreso, puede visitar el portal legislativo www.asamblea.go.cr. Además, puede seguir las transmisiones del plenario en dicha web a las 2:45 de la tarde de lunes a jueves. En YouTube somos Parlamento CR, en Facebook somos asamblea.legislativa.costarrica y en Twitter nos encuentra en @asambleacr.